Las centrales sindicales y agrupaciones sociales marcharon desde las 4 de la tarde en contra del gobierno sin mayor convocatoria. En Quito, al final de la tarde, fueron dispersados por la policía. El Ejecutivo blindó el Palacio de Gobierno y al centro de la capital con 1.500 vallas metálicas y 2.760 policías y militares. El Ministerio de Energía mantiene cortes de 8 horas en el país desde este viernes hasta el domingo, aunque hay zonas comerciales y estratégicas en las cuales solo serán de 4 horas. 10.000 negocios de la Bahía, el corazón comercial de Guayaquil, cierran más temprano por los apagones. Televistazo la recorrió. La Corte Constitucional pide a la Asamblea que complete la solicitud de interpretación a propósito de la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. El Consejo de la Judicatura anuló por segunda ocasión el concurso para elegir a jueces de la Corte Nacional. La policía acusa al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otras 36 personas de un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales del año 2022. Independiente, Liga, Barcelona y Universidad Católica son los opcionados a pelear por la etapa en el campeonato nacional cuando restan 2 fechas. Jueves 21 de noviembre, amigos, buenas noches. Comenzamos esta emisión informativa de Televistazo Estelar con las protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa, que se desarrollaron en varios puntos del país y, por supuesto, en la capital. Seguridad. Si protesta, no provoque. La marcha convocada por organizaciones sociales no pudo llegar al centro histórico de Quito. Un contingente de miles de policías y militares impidió su paso desde el sector de San Blas. Diego Puente cubrió la jornada que inició a partir de las 4 de la tarde. Cerca de las 6 de la tarde, la policía disolvió la manifestación convocada por las centrales sindicales y estudiantes en contra del gobierno de Daniel Noboa. Un contingente de 2.760 policías y decenas de militares bloqueó la marcha que había arrancado 2 horas antes de la Caja del Seguro y que tenía previsto avanzar hasta la Plaza de Santo Domingo. Durante la arremetida policial hubo al menos 3 detenidos. Los agentes usaron balas de goma y gas pimienta. De esa forma respondieron al lanzamiento de piedras y palos de los manifestantes y los intentos de echar abajo el cerco metálico. La policía confirmó que 3 de sus agentes fueron heridos. Antes de que inicie la confrontación, los trabajadores y estudiantes lanzaron consignas en contra del gobierno y quemaron una llanta. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, dijo que convocarán nuevas marchas en contra del gobierno, pero que coordinarán con más sectores sociales. Cobarde para combatir la delincuencia y el narcotráfico, valiente para reprimir a los ecuatorianos. Y la Corte le da un chilazo al gobierno y le dice: tienen derecho a protestar, tienen derecho, obviamente, a la libertad de organización, porque ese es un derecho que nos asiste en la Constitución. En la manifestación que arrancó a las 16:30, luego de una fuerte lluvia, participaron estudiantes de colegios y universidades, trabajadores municipales, de aseo y del sector eléctrico. Les convocó, según dijeron, la falta de inversión en los sectores de salud, educación y principalmente la falta de electricidad y de seguridad. Las Fuerzas Armadas y la policía cerraron el paso al centro histórico de Quito para evitar incidentes. El Palacio de Carondelet fue blindado y cercado con vallas metálicas 2 cuadras a la redonda. Paul Romero informa que un total de 2.760 uniformados fueron movilizados a ese punto. El acceso al centro histórico de Quito se cerró la tarde de este jueves por las movilizaciones en contra del gobierno. El Palacio de Carondelet fue blindado por las Fuerzas Armadas y la policía, que cercaron con 1.500 vallas metálicas las principales calles de ingreso a la Casa de Gobierno. Mejía al norte, Bolívar al sur, Guayaquil al oriente y Cuenca al occidente. Desde las 2 de la tarde, la policía restringió el paso a Carondelet, a la Plaza de la Independencia, iglesias, municipio de Quito y otras dependencias públicas. A la Plaza Grande solo ingresaron vehículos con militares y policías equipados con cascos y chalecos que se mantuvieron en sus puestos a pesar de la lluvia. La seguridad de Carondelet se reforzó con 400 militares que permanecieron en la Casa Presidencial, mientras que 200 policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden se concentraron en los pasillos del municipio de Quito y en el Palacio Arzobispal.
Todos los negocios 2 cuadras a la redonda de Carondelet fueron cerrados. Algunos fuera de este perímetro también cerraron por precaución. Durante la tarde, decenas de policías patrullaron en motos las calles del centro histórico, donde estuvo prohibido el ingreso a particulares. La mayor cantidad de uniformados, más de 300, se concentró en la intersección de las avenidas 10 de agosto y Pichincha. Ahí se colocó una tanqueta y se reforzó la seguridad con policías de a caballo. Y la Corte Constitucional declaró inconstitucional la suspensión del derecho a la libertad de reunión. El fallo se conoció este jueves cuando se desarrollaron movilizaciones en distintos puntos del país y después de que el gobierno advirtió que no permitiría su paso al centro histórico de Quito, informa Adriana Bermeo. El derecho a manifestarse pacíficamente no está restringido. Así lo hizo saber hoy la Corte Constitucional en el dictamen que resolvió el 14 de noviembre sobre el más reciente decreto ejecutivo que declaró estado de excepción durante 60 días en 6 provincias de la costa y 2 cantones de la sierra, entre ellos Quito. En el documento se especifica que suspender el derecho a la libertad de reunión no es estrictamente necesario para impedir reuniones donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad ciudadana. Se puede hacer normalmente cuando la policía detecte actividades sospechosas. Ese fallo se conoció hoy, horas antes de que se desarrollen movilizaciones en el país y después de que el gobierno advirtió anoche en un video que subió a sus redes que no iba a permitir que manifestantes ingresen al centro histórico de Quito. Se encuentra vigente el estado de excepción que comprende al Distrito Metropolitano de Quito y que limita de manera temporal los derechos de libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esto es por el decreto ejecutivo número 410. La ministra del Interior, Mónica Palencia, acompañada por altos mandos militares y policiales, y el ministro de Gobierno, recordó que hace una semana hubo altercados en la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores. Es deber de las fuerzas del orden mantener la paz y la seguridad interna del país y repeler toda agresión en uso legítimo de la fuerza. Lo anterior se comunica para garantizar la protección de la vida, integridad personal y patrimonio. La advertencia no hizo mella en los manifestantes que se movilizaron esta tarde. El Frente Unitario de Trabajadores dijo que no necesita autorización del gobierno para salir a las calles. Apagones, el tormento que dura. Desde mañana hasta el domingo, los cortes de energía eléctrica se mantienen en 8 horas diarias. Sin embargo, hay zonas estratégicas que soportarán 4 horas sin luz, mientras que el sector industrial no tendrá servicio de electricidad entre 4 y 8 horas diarias. Diego Cuenca con más detalles. Los horarios de los cortes de energía en el país se mantienen en 8 horas desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de noviembre. En gran parte de Guayaquil habrá apagones en 2 franjas horarias, la mayoría de 8 a 12 del día y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Pero los sectores del norte de la ciudad, donde está el aeropuerto, la terminal terrestre y la comisión de tránsito, no tendrán luz desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para ellos, los cortes serán de 4 horas al día. En gran parte de la zona comercial del centro de Guayaquil, los negocios tendrán un alivio, porque esta vez el apagón será desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana y desde las 8 de la noche hasta la medianoche. A diferencia de los días anteriores, con cortes en horas laborales, los apagones se redujeron para 32 industrias de esa ciudad, de 8 a 4 horas diarias. Mientras en Quito, los racionamientos se reparten a lo largo del día en 2 franjas horarias. Para zonas turísticas como el Panecillo y sus alrededores, los cortes serán desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada y desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y 3 sectores industriales de la capital soportarán apagones desde las 5 de la tarde hasta la medianoche, es decir, paralizarán sus operaciones durante 7 horas al día. Las familias de las provincias Azuay, Cañar y Morona Santiago soportarán cortes en 2 franjas horarias, principalmente en la mañana y tarde. En el caso de Cuenca, 102 zonas residenciales tendrán cortes desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.
Es decir, los apagones serán de 6 horas al día. Mientras en el Parque Industrial de Cuenca, donde hay 87 fábricas, los apagones serán desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Ventas bajas, despidos, ruido e incluso contaminación en los que han vivido durante 2 meses los comerciantes de la bahía, el corazón del comercio en Guayaquil de cara a la víspera navideña. La situación se agrava porque están obligados a cerrar temprano y se han abastecido menos que en años anteriores porque su mercadería sigue en percha. Luis Alfredo Zúñiga recorrió varios locales. El corazón comercial de Guayaquil se ha apagado. 2 meses de cortes de energía no solo han dejado a los casi 10.000 pequeños y grandes comerciantes de la bahía sin electricidad, sino que también a la mayoría sin ventas. 5:15 de la tarde y los más de 4.000 módulos empiezan a sonar así. Están obligados a terminar la jornada 2 horas antes de lo habitual. Guardan todo y cierran. Pronto empieza a oscurecer y se vuelve peligroso. Ya no tenemos para invertir, ya no tenemos muchas veces para pagar los empleados. Exclusivamente yo tuve que sacar a 2 empleados porque ya el sueldo no me alcanza. Esos puestos los ocupé yo. Para estas fechas, Lucía ya había adquirido al menos 30.000 camisetas navideñas. Ahora solo pidió 5.000. Porque no tiene ningún pedido. La víspera de Navidad es la más esperada en la bahía, porque sostiene gran parte del siguiente año de comerciantes como José, quien afirma que la situación se ha vuelto crítica. Si se vendía 6 piezas diarias, ahora se vende 1 y a veces no se vende nada. 6 de la tarde en la bahía. A esta hora, las luces ya se han apagado y los generadores se han encendido, uno detrás del otro en los locales mayoristas. Y esto es el inicio del siguiente problema, el ruido. Los generadores que adquirieron muchos de los dueños de los 5.000 locales mayoristas aplacaron parcialmente el apagón. Pero el ruido que generan es ensordecedor, más alto que los gritos de cualquier comerciante. Ahuyenta a los clientes no solo por el ruido, sino también por el intenso olor a combustible. Te va a doler la cabeza, estás escuchando eso a cada rato. Arde la vista, te arde la garganta del humo. A las 6:30 de la tarde la bahía ya es penumbra. Los que venden tecnología no tienen cómo probar sus artículos y los que venden medicina cierran, porque en su sector, que está en un callejón, no se atreve a entrar nadie a oscuras. Los comerciantes piden la revisión de los horarios de los cortes de energía de cara a diciembre en las 14 hectáreas de la bahía para disminuir el golpe económico. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otras 36 personas son incriminados por la policía por participar en un intento de golpe de Estado en 2022. Los investigan por desconocer los resultados que dieron el triunfo a Luis Ignacio Lula da Silva y el asalto a los 3 poderes en Brasilia. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es señalado como uno de los líderes de un complot para dar un golpe de Estado a Luis Ignacio Lula da Silva. En un documento entregado por la Policía Federal este jueves a la Fiscalía y el Tribunal Supremo de ese país. La investigación recopila llamadas telefónicas, mensajes, correos, información bancaria y testimonios que probarían la participación de Bolsonaro, así como de quien fue su ministro de Defensa y otras 35 personas. La trama golpista incluía desconocer los resultados electorales y declarar estado de sitio para evitar que Lula asumiera el poder. Según los investigadores, el plan no se consumó porque los golpistas no tuvieron el apoyo de los comandantes del ejército y de la Fuerza Aérea. Lo único que lograron fue orquestar la toma de la Plaza de los 3 Poderes por parte de los seguidores de Bolsonaro. El exmandatario, quien ya está sometido a medidas cautelares con prohibición de salida del país, dijo que revisará la acusación con sus abogados. La investigación se da a conocer 2 días después de la detención de 4 militares y un agente policial supuestamente implicados en un complot para matar a Lula en 2022, antes de la fecha de posesión. La justicia determinará los próximos pasos en este proceso. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra. En la decisión se incluía a un jefe del grupo terrorista Hamas. Estas órdenes fueron solicitadas por el fiscal Karim Khan en mayo.
Benjamín Netanyahu es investigado por crímenes de guerra y delitos contra la humanidad por la operación militar lanzada contra grupos extremistas en la Franja de Gaza, donde además han muerto 44.000 personas, la mayoría civiles, y de estos, más de la mitad mujeres y niños. Es cuestionado por el cerco de las ciudades, por el bloqueo de la ayuda humanitaria, asesinatos, persecución y otros actos inhumanos atribuidos al ejército. Una acusación que alcanza también a Yoav Gallant, quien hasta hace 2 semanas fue ministro de Defensa. Las órdenes de detención fueron solicitadas en mayo por Karim Khan, abogado británico especializado en derecho penal internacional, fiscal jefe de la Corte de La Haya. Israel reaccionó diciendo que no reconoce la jurisdicción de la Corte, pero esta mañana esa institución rechazó los desafíos del Estado de Israel y emitió las órdenes de arresto. Esto significa que ni Netanyahu ni Gallant pueden viajar a ninguno de los 120 países que son parte del Estatuto de Roma, las naciones que reconocen la competencia de la Corte sobre casos de genocidio, contra la humanidad y crímenes de guerra, donde pudieran ser detenidos y extraditados. Entre los que no reconocen la jurisdicción de ese tribunal, en cambio, están Estados Unidos, Rusia y China, por ejemplo. A finales de septiembre, en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, Netanyahu criticó a la Corte, pues dijo, se niega a tratar a Israel como a otras democracias y que los criminales de guerra no están en su país. Están en Irán, en Gaza, en Siria, Líbano y Yemen, dijo Netanyahu, advirtiendo que para lograr la paz debe derrotar a enemigos salvajes. El gobierno israelí ha manifestado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant son absurdas. La guerra en Gaza se deriva del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, perpetrado por el grupo extremista Hamas en Israel, cuando mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251, llevándoselas a ciudades en el enclave palestino. De ahí que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional se extiende además a Mohammed Deif, comandante del grupo Hamas, considerado como el cerebro de la incursión en Israel. Afiliados reportan intermitencia en el call center de la Seguridad Social para el agendamiento de citas médicas. El IES aseguró que el sistema estaría listo desde el lunes pasado, pero ¿qué dice el presidente del organismo acerca de este tema? Carla Delgado tiene la información en el siguiente reportaje. El abonado al que llamaste no está disponible por el momento. Por favor, intenta tu llamada más tarde. Este es el mensaje que daba esta mañana el call center del 140. El sistema de agendamiento de citas médicas de la Seguridad Social sigue con inconvenientes y así seguirá durante esta semana. ¿Cuándo va a estar totalmente operativo? Yo calcularía que nos demoraremos una semana más. Peña reconoció que el servicio tiene intermitencias que atribuyó a los problemas de inestabilidad del sistema, que corresponden a una nueva tecnología aplicada a un antiguo servidor. Sin embargo, como ustedes ven, el número de citas va creciendo de manera importante. En los canales oficiales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, usuarios se quejaban porque tienen dificultad para agendar un turno. Hace 19 horas esta afiliada preguntó, ¿cuándo terminarán de arreglar esta página que no puede coger citas médicas? Pese a ello, el presidente del directorio del IES dijo que desde el lunes pasado la Seguridad Social agendó cerca de 29.000 citas. Lo cierto es que hasta este jueves los afiliados aún tenían dificultad para conseguir un turno. Jan Topic fue notificado por la Fiscalía para rendir versión como parte de una investigación tras una denuncia presentada por supuesta intimidación. Según el ex candidato presidencial, no se trata de un proceso iniciado en su contra. Daniel Noboa, por su parte, se refirió a los sentenciados del caso Encuentro como los responsables de la crisis energética que vive Ecuador. Estas y otras novedades políticas en el siguiente informe de Luisa María Heredia. El ex candidato presidencial por Suma, Jan Topic, fue llamado a rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía de la Policía Judicial en Guayaquil por el presunto delito de intimidación. La convocatoria es para el próximo 25 de noviembre a las 11:30 de la mañana. El caso, según consta en el escrito difundido por Topic, se encuentra en indagación previa, es decir, aún no llega a la etapa de formulación de cargos y se maneja bajo reserva. Topic precisó en la red social X que no se trata de una denuncia en su contra.
La Cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que señala que el gobierno reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, con base en los resultados de las elecciones del 28 de julio. El Ecuador, al igual que otros miembros de la comunidad internacional, realizó un llamado a la verificación imparcial y transparente de los resultados electorales, lo cual no ha sucedido. Con esto, Ecuador se suma al pronunciamiento de otros países como Estados Unidos, que el pasado martes desconoció por primera vez a Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas, con un presupuesto que supera los $30 millones. Inicialmente ofrecerá 4 carreras: agronegocios, emprendimiento e innovación social, alimentos y medicina veterinaria, todas en modalidad presencial. La consulta que hizo la Asamblea Nacional sobre las causas para declarar la ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad se demorará 5 días más. La Corte devolvió la causa a la legislatura para que complete su petición, informa Diego Puente. La Asamblea Nacional debe completar su tarea. La Corte Constitucional devolvió al Legislativo la solicitud de interpretación a la Constitución a propósito de la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad con un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo. El juez Richard Ortiz firmó este documento en el que ordena completar hasta este lunes el pedido de consulta sobre 4 artículos de la Constitución. Él solicita al legislativo que en su respuesta exponga su criterio sobre las normas consultadas y den su punto de vista sobre el alcance que deben tener. A criterio del juez, la exposición realizada para justificar el pedido de interpretación fue incompleta. El 15 de noviembre, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, pidió el criterio de la Corte sobre 4 puntos: qué se considera y cómo se configura la ausencia temporal de la vicepresidenta, cuáles son las inhabilidades y prohibiciones para la vicepresidenta y el presidente, y cuáles son las atribuciones que tienen los ministros de Estado. Dentro de ese documento, la presidenta de la Asamblea hizo conclusiones y preguntas. Por ejemplo, que las 3 causas que generan la ausencia temporal del primer mandatario, que son las mismas para el vicepresidente, son por enfermedad, fuerza mayor y licencia concedida por la Asamblea. ¿Se debe entender, pregunta la asambleísta, que son exclusivamente estas causas las que configurarían la ausencia temporal, o se pueden considerar como válidas otras causas no previstas en la Constitución? Es decir, estas no son las precisiones que esperaba el juez y por eso pide a la Asamblea que haga de nuevo la tarea. La sanción contra Abad se produjo, según el Ministerio de Trabajo, porque la vicepresidenta, que cumplía las funciones de embajadora en Israel, no se trasladó a Ankara, en Turquía, antes del 1 de septiembre, como dispuso el presidente Daniel Noboa en un decreto ejecutivo. Aquí estoy. El concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia quedó anulado por decisión del Consejo de la Judicatura. Las unidades técnicas determinaron que existen anomalías en el proceso de calificación de los postulantes. Es la segunda vez que el Consejo de la Judicatura anuló el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, esta vez por 3 votos a favor y 1 en contra. Los vocales se apoyaron en informes de la Dirección Nacional de Talento Humano de la Judicatura, la Escuela de Función Judicial y la Escuela de la Asesoría Jurídica. Coincidieron en que, de 37 casos seleccionados aleatoriamente, 17 presentaron inconsistencias y anomalías en la calificación de la fase de méritos. Que fueron puntajes y hubo una discriminación y en otros favoritismos al momento de dar puntajes adicionales a ciertos postulantes. Por ejemplo, se entregaron puntos a documentos borrosos, duplicados en secciones, títulos no correspondientes a la especialidad que aplicó y a certificados de docencia. Con la preocupación del caso de que se han otorgado puntos a personas que no merecen. El postulante de nombre LBSL se le otorgó 26 puntos del que no merecía. Y de eso es fuera del reglamento, fuera de la ley, ¿no? 26 puntos. ¿Cómo vamos a nombrar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia con esas condiciones? Es imposible. En un comunicado, la Corte Nacional de Justicia dijo que es importante que el Consejo de la Judicatura ratifique los errores cometidos y proceda con la mayor celeridad a organizar un nuevo concurso. En él debe garantizar la transparencia e imparcialidad y cumplir los principios constitucionales y legales. Rusia lanzó un nuevo misil balístico contra la ciudad de Dnipro, en Ucrania, en medio de una escalada de tensiones en la región. Ocurre después de que el ejército de Kiev disparó misiles de largo alcance entregados por Estados Unidos y Reino Unido para su defensa ante la invasión rusa, por lo que el presidente Vladimir Putin ha hecho una nueva advertencia a los aliados occidentales de Ucrania. Pedro Jiménez con las imágenes.
La imagen muestra explosiones que, según Ucrania, corresponden a múltiples ojivas cargadas en un misil balístico disparado hacia Dnipro, una localidad en el sureste del país. El ataque se produjo pasadas las 5 de la mañana. Ahora investigan una serie de restos del artefacto hallados en la zona para determinar todas sus características. Es la primera vez que Rusia usa este tipo de arma contra Ucrania y los temores aumentan, pues se trata de proyectiles de altísima tecnología capaces de llevar cargas nucleares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy que esto demuestra cómo Vladimir Putin desprecia la dignidad y la vida humana en general, que tiene tanto miedo que está usando nuevos misiles. Inicialmente, funcionarios rusos se negaron a emitir comentarios sobre este hecho, pero en la tarde fue Vladimir Putin quien aceptó haber ejecutado un ataque combinado contra instalaciones de la industria de defensa de Ucrania. Dijo que probaron en condiciones de combate uno de los más nuevos sistemas rusos de misiles de alcance medio, esta vez con un misil balístico con una ojiva hipersónica no nuclear. Ocurre un día después de que Ucrania usó misiles británicos contra la región rusa de Kursk y 2 días después del lanzamiento de misiles estadounidenses contra la región de Briansk, en una nueva etapa del conflicto que, según Zelensky, puede determinar el futuro de la guerra, pero que, según Vladimir Putin, está llevando a un involucramiento mayor de naciones occidentales, llegando a decir que se consideran autorizados para atacar instalaciones militares de los países que permiten a Ucrania usar sus armas contra Rusia. Un ciclón bomba provocó inundaciones y acumulación de nieve en el noroeste de los Estados Unidos y el oeste de Canadá. En Washington, la tormenta dejó sin electricidad a 700,000 usuarios y ocasionó la muerte de 2 personas. Decenas de árboles derribados y 700,000 usuarios sin luz es el saldo del paso de una bomba ciclónica que azotó la costa noroeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá. Las lluvias provocaron inundaciones y acumulaciones de nieve. El estado más afectado fue el de Washington, donde las compañías eléctricas trabajan para restaurar la energía. Los semáforos continúan apagados. Los cables se enredaron en las ramas de los árboles, por lo que muchos se las ingenian para vivir en la oscuridad, con generadores de energía y cargadores de teléfonos. 2 personas murieron cuando los árboles se les cayeron encima. A una mujer le pasó mientras se duchaba en su casa y a otra en un campamento para personas sin hogar. Los efectos del ciclón bomba continúan con nevadas hacia el centro del estado y lluvias que durarán el resto de la semana. Y una nueva erupción en la península de Reykjanes pone en alerta a Islandia. Se produjo en las afueras del pueblo de Grindavik anoche, cerca del popular balneario termal Blue Lagoon, en el suroeste de la isla. El fenómeno es considerablemente menor al más reciente, registrado en agosto. Se trata de la 7ª erupción que ha surgido en el volcán en lo que va del año. Todas han tenido lugar en la península de Reykjanes, una región de Islandia que estuvo inactiva por 800 años hasta el 2021. Y el frío polar y la nieve llegaron a gran parte de Europa. Ciudades de Francia, Alemania y Bélgica quedaron cubiertas en las primeras nevadas de la temporada. El frente invernal ha provocado la cancelación de centenares de vuelos. Merlis González con las imágenes. La temperatura descendió y la nieve cayó en gran parte de Europa este jueves por un frente de frío polar que golpea la región un mes antes del inicio oficial del invierno. En Francia, París tuvo su primera nevada, que cubrió con una fina capa de copos los monumentos más emblemáticos. La Torre Eiffel tuvo que cerrar debido a las condiciones meteorológicas, pero se espera que vuelva a abrir mañana por la tarde. La nevada también cayó sobre los jardines del Palacio de Versalles, donde cientos de visitantes disfrutaron del paisaje invernal. En Alemania también se adelantó el invierno. La ciudad de Frankfurt y sus alrededores amanecieron con un manto blanco. La zona además registró temperaturas bajo 0 grados, obligando a las autoridades a suspender las clases en varias escuelas. Polonia, República Checa y Kosovo tuvieron nevadas más intensas que provocaron el cierre de vías y la cancelación de centenares de vuelos por el hielo acumulado en las pistas y en las alas de los aviones. Mientras que en Bosnia la tormenta fue tan fuerte que en solo una hora atraviesa el continente europeo.
Y ahora vamos a revisar cuáles son las previsiones meteorológicas para este viernes en Ecuador. En las regiones costa se pronostica una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22 grados, mientras el nivel de la radiación estará entre 6 y 7, es decir, alto y también muy alto. En la sierra se espera una temperatura entre 19 y 5 grados centígrados y se alerta de una radiación ultravioleta de 5. Estamos hablando de moderado, pero también puede pasar 18 grados y un índice UV entre 5 y 7, que según el INAMI significa moderado y alto. Por eso se recomienda usar bloqueador solar y no exponerse a la luz directa del sol. Es momento de una nueva pausa. En Guayaquil, Latacunga y Cuenca se organizaron protestas contra el gobierno de Daniel Noboa, convocadas por organizaciones sociales y centrales sindicales también para exigir soluciones a la crisis energética y de inseguridad, también de salud que enfrenta el país. En Latacunga, 100 personas, entre docentes y estudiantes universitarios, protestaron afuera de la gobernación de Cotopaxi. Permanecieron por 1 hora en el sitio y luego se retiraron. Mientras, en Guayaquil, decenas de integrantes del Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, recorrieron varias cuadras del centro de la ciudad con banderas y también carteles en contra del gobierno. En Cuenca, los manifestantes permanecieron frente a la gobernación de Azuay. También hubo presencia policial y en ninguna de estas ciudades se reportaron incidentes. 2.100.000 fueron encontrados en la maleta de una mujer que llegó al país desde República Dominicana. La detención se realizó en el aeropuerto Mariscal, Sucre de Quito. Según las autoridades policiales, la mujer y su acompañante son parte de una red criminal dedicada a ingresar al país dinero de dudosa procedencia en complicidad con 4 funcionarios del servicio de aduanas que les ayudaban. Las investigaciones determinarán cuál era el destino del dinero. El gobierno entregó campamentos móviles para mejorar las condiciones de habitabilidad del personal militar que custodia las 2 cárceles de Guayaquil. La entrega ocurre 1 semana después de la masacre en la penitenciaría del Litoral, que dejó 17 muertos, como lo informa Bessie Granja. El gobierno entregó a las Fuerzas Armadas los primeros 5 de 52 campamentos, con el cual prevé mejorar la habitabilidad de los más de 1.500 militares que custodian el complejo penitenciario de Guayaquil, donde permanecen más de 13.000 presos y funcionan 5 centros carcelarios. Las estructuras tienen una capacidad para 21 militares. Allí se instalaron literas, climatización, enseres, electrodomésticos y baños. También constan 2 oficinas logísticas. Para el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, así se intenta fortalecer la vigilancia de estas prisiones. Esta entrega corresponde a una primera fase. A esta le seguirán la construcción y entrega de este mismo tipo de campamentos a las fuerzas terrestre y aérea para paliar sus necesidades de habitabilidad. Los campamentos serán colocados en los exteriores de la cárcel regional 8 en Guayas y en la penitenciaría del Litoral, donde hace 1 semana se registró una nueva masacre que dejó 17 fallecidos. Este viernes la vía Baeza-Lago Agrio estará cerrada al tránsito vehicular desde las 8 de la mañana, mientras que en Manabí la carretera que une Bahía de Caracas con San Antonio está nuevamente habilitada. Luis Alfredo Zúñiga en el siguiente reportaje describe el estado de estas y otras vías del país. A partir de las 8 de la mañana de este viernes, la vía Baeza-Lago Agrio estará cerrada al tránsito por la colocación de una alcantarilla. Los conductores deberán desviarse hasta Narupa para retomar su camino hasta Lago Agrio. El cierre se mantendrá hasta las 4 de la tarde. En Manabí, la vía Y de San Antonio, Bahía de Caracas, fue habilitada, según informó el Ministerio de Transporte. Con maquinaria, se retiró el material que interrumpía la circulación. En Azuay, la cartera de Estado recomienda a los conductores manejar con precaución por la cuenca Molleturo. Las condiciones climáticas han influido para que se presenten deslizamientos, sobre todo en el kilómetro 89. En la provincia de Los Ríos, los conductores sí pueden circular en la vía San Juan Babahoyo, que se amplía a 4 carriles, como parte de los trabajos que iniciaron este mes.
apagones. El tormento que dura. 30 de 90 pequeños productores de helado en Salcedo cerraron sus fábricas y despidieron al personal por la crisis de generación eléctrica. La falta de energía impide que ese sector se desarrolle. Diego Puente con un nuevo informe sobre la situación en ese cantón de Cotopaxi. Son las 6 de la mañana y en los establos de las parcelas cercanas a Salcedo no hay luz. Los productores que abastecen las fábricas de helados recogen menos leche porque es imposible usar el ordeño mecánico y porque la crisis energética ha mermado la demanda en el sector heladero. Rodrigo Carrillo recoge cada día 1.500 litros de 40 productores. Antes los dejaba en una sola fábrica en Salcedo y hoy debe distribuirlos en 2 sitios más. Otro poco va para otra industria de lácteos que se procesa queso, mantequilla, crema de leche. Y otra parte igual para otra persona que igual tiene una pequeña industria de lácteos. En Salcedo, la crisis energética disparó una crisis económica en las 92 fábricas de helado. Las 2 más grandes, que antes producían 20.000 unidades diarias, bajaron a la mitad. De las 90 pequeñas con capacidad de elaborar hasta 2.000 helados, 30 quebraron y el resto enfrenta problemas de pagos a proveedores y trabajadores o se encuentran sobreendeudadas. Milton Pacheco abre las puertas de la fábrica de helados San Miguel que fundó hace 17 años. Ahora aquí reina el silencio. Hasta hace 2 meses el ruido de las máquinas era incesante. Las congeladoras y empaletadoras están desconectadas y los moldes que servían para dar forma a los helados y las gavetas para transportarlos están arrumados. La crisis energética nos está llevando, yo creo que a todas las microempresas, a la quiebra. Entonces, ahorita estamos sosteniéndole y pidiéndole a Diosito que las cosas mejoren para que nos mantengamos, porque con esto mantenemos a la familia. A diferencia de otras industrias, la energía eléctrica en la elaboración y venta de helados debe ser continua para evitar que se descongelen. Algunos intentaron seguir produciendo con generadores pequeños, pero resultaron insuficientes. Y según las asociaciones de productores de helados, en los 2 últimos meses, cerca de 120 trabajadores fueron despedidos. A los patios de estas empresas han empezado a llegar y a acumularse las heladeras que habían entregado a los tenderos para que vendan sus productos. Los comerciantes decidieron cancelar los pedidos porque debido a los continuos cortes, los helados se descongelan y se pierden. 3 días más pueden durar las lluvias que benefician a la cuenca del río Coca, ayudando a la generación de electricidad en Coca-Codo Sinclair. Mientras en el Paute no hay previsiones de lluvias para los próximos días. Francisco Garcés a continuación amplía la información meteorológica en medio de los apagones. Las lluvias que benefician la generación en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair se mantendrán solo 3 días más y la sequía volverá la próxima semana, complicando nuevamente la producción de energía. El efecto de las lluvias de los últimos 3 días se ve en el caudal del río Coca, que aunque no recupera sus niveles normales, ha crecido lo suficiente para permitir que la hidroeléctrica aumente su generación. Es probable que incluso hasta la fecha 24 de este mes de noviembre sí tengamos condiciones todavía favorables para eventos de precipitación. Pero luego de ello nosotros podríamos nuevamente entrar a un escenario donde los eventos de precipitación se vean reducidos significativamente la próxima semana. Si esa previsión se cumple, la próxima semana el caudal del río Coca volverá a caer a niveles de las últimas semanas y por tanto se reducirá también la generación eléctrica. A las 10 de la mañana de este jueves, Coca-Codo Sinclair estaba produciendo 800 megavatios de los 1.500 que tiene de capacidad. Un incremento sustancial, tomando en cuenta que la semana pasada apenas alcanzaba los 400 megavatios. Y el panorama en el río Paute, en donde se encuentran 3 hidroeléctricas, es aún peor. Las lluvias de los últimos días han sido esporádicas en la parte alta del río y se mantendrán solo hasta mañana. Fuera de estos 2 días también la probabilidad de que persistan las precipitaciones allí pues disminuye. Si se llegan a dar eventos de precipitación pueden llegar a ser incluso moderados allí, pero más allá de un par de días no pasaría. Por tanto, el caudal del río Paute seguirá siendo insuficiente para recuperar los embalses de Mazar y de Paute Molino. Este jueves el caudal promedio de ese río apenas superó 20 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio histórico para noviembre se acerca a los 100 metros cúbicos por segundo. El embalse de Mazar, con esa cantidad de agua de ingreso, solo es capaz de crecer a un promedio de 20 centímetros por día.
se encuentra a 1 metro por encima de su mínimo y aún le faltan 42 metros para alcanzar su altura máxima. Mientras tanto, los municipios de Guayaquil y Cuenca usarán energía renovable para iluminar árboles y otros adornos navideños en los espacios públicos. Cuenca describe el montaje que instalan en esas ciudades para evitar que la Navidad se apague en medio de esta crisis energética. La crisis eléctrica no ha sido impedimento para que las ciudades empiecen a instalar sus árboles de Navidad y otros objetos que adornan los espacios públicos. En el malecón Simón Bolívar de Guayaquil, 80 personas trabajan como todos los años en el montaje de un árbol de 23 metros de alto, que tendrá una estrella gigante de 2 metros. Pero en esta ocasión esa estructura metálica será iluminada con 17.000 luces LED. Y para encenderlas el municipio usará paneles solares y no se conectará al Sistema Nacional de Electricidad. Así lo aseguró el alcalde Aquiles Álvarez. Y vamos a tener prendido Guayaquil, más allá de la situación del problema de luz. Así muchos digan que hay que racionar, que hay que ahorrar. Bueno, para mí como primer personero de la ciudad, como alcalde de la ciudad, también me preocupa la salud mental de los ciudadanos y nosotros no podemos seguir cayendo en depresión. El árbol se encenderá todas las noches de manera automática durante 2 horas y estará listo desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero. Pero no será el único, porque otras estructuras se levantan en la Plaza de la Administración, en el Malecón del Salado, en el Parque Samanes y en la calle Portete, en el suburbio. Y para iluminarlos usarán generadores eléctricos. Cuenca también es otra de las ciudades que encenderá su Navidad con la ayuda de energía renovable. En la Plaza San Francisco de la capital Azuaya, empezaron a instalar un árbol navideño de 32 metros de alto, que será encendido desde el 9 de diciembre hasta el 6 de enero. Esa estructura contará con 30.000 luces LED. Para prenderlas, el municipio invirtió $20.000 para adquirir generadores y paneles solares para la iluminación del Parque Calderón en el centro histórico y otros sitios emblemáticos de esa ciudad. Antes lo teníamos hasta las 2 de la mañana, quizá en este caso también ir cambiando rotativamente hasta los horarios. En Cuenca, la inversión de esas decoraciones navideñas asciende a $250.000 y el consumo de electricidad de ese árbol equivale a encender 6 casas a la vez. Los generadores que usarán estarán dentro de cabinas para reducir el ruido y evitar la contaminación. Y el sistema financiero registra una contracción en cuanto a la entrega de créditos y un incremento en los índices de morosidad de los clientes. Estos son algunos de los efectos de la situación económica que vive el país y que se reflejan en las actividades de la banca, pero también de las cooperativas de ahorro y crédito. Las cifras con Lenín Artieda. La situación económica de un país se refleja también en el clima de su sistema financiero. En el contexto nacional están la desaceleración de las ventas, los altos niveles de subempleo, la inseguridad y la crisis energética. Esto evidentemente genera consecuencias y los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito no son ajenos a ellas y toman medidas como el endurecimiento de los requisitos para aprobar créditos. Según el Banco Central, el país hoy tiene los estándares más rígidos de los últimos 5 años. Esto afecta la entrega de créditos. En el informe Los desafíos del sistema financiero publicado por la red de instituciones financieras, la banca recibió un 35% menos de solicitudes para crédito productivo y un 10% menos de solicitudes para microcrédito. Otro de los efectos está en el rechazo de un 33% de solicitudes de crédito de consumo. Esto evidentemente afecta a la velocidad de crecimiento en la concesión de créditos en el país. Si en junio de 2022 los préstamos bancarios crecían interanualmente en un 18.1%, ese crecimiento se redujo en 11 puntos. En las cooperativas, la contracción es mayor todavía. De un crecimiento del 24.1% en junio de 2022, pasaron a 2.1% en junio de 2024, 22 puntos menos. Otro de los elementos a considerar es el de la cartera en riesgo, popularmente conocida como índice de morosidad. En los bancos, esa variable alcanza el 3.5%, la más alta registrada desde diciembre del 2020. En las cooperativas, el escenario es peor. La morosidad alcanza un pico de 8.3%, luego de un crecimiento sostenido desde diciembre del 2022.
Incendios. Emergencia nacional. El fuego consume el corazón del Cerro Puñay, un ícono turístico y cultural del cantón Chunchi, mientras el humo cubre los vestigios del pueblo cañari. Bomberos, militares y comuneros luchan contra el incendio que amenaza el sustento de las comunidades que dependen del turismo. Ángel Pilatuña actualiza la información de esta emergencia. Las llamas avanzan por el flanco sur del Cerro Puñay en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Con rastrillos, machetes y batefuegos, cerca de 100 personas enfrentan el incendio. En la entrada al cerro en la comunidad Santa Rosa se han reunido 35 bomberos de Chambo, Guamote y Riobamba junto a 18 militares. Desde este punto coordinan 3 frentes de combate contra el fuego. La topografía es un poco complicada, al igual que el clima no nos ayuda mucho. Tenemos fuertes vientos que avivan las llamas y obviamente eso hace que, a pesar de que nosotros podamos sofocar el incendio, pues nuevamente se reviva. Mientras 50 habitantes de 3 comunidades guían a los brigadistas por la montaña y aseguran que no les falte agua. El Cerro Puñay tiene 3.245 metros y el fuego ha alcanzado un 98%. Este emblemático sitio, conocido como el Templo Andino, guarda vestigios del pueblo cañari que también han sido afectados. 2 kilómetros de senderos que conducían a caminos, rampas y pirámides han quedado calcinados. En la zona, 4 comunidades dependen del turismo, ahora paralizado. Se prevé que aproximadamente un año prácticamente para que se restablezca toda la cuestión de turismo. Prácticamente se pierde mucho. Aquí, como ustedes ven, tenemos hosterías, hay gente que vive del turismo. Hasta el cierre de este informe, el fuego había consumido 110 hectáreas de vegetación. La provincia de Azuay enfrenta 12 días de lucha incesante contra el fuego en sus páramos. En el Cajas, las cimas de Chaucha y Quitahuayco se resisten como los últimos focos activos, desafiando el acceso de brigadistas. Mientras tanto, en Nabón, un cerro ha perdido 700 hectáreas de bosque primario. Las llamas siguen marcando el paisaje de Azuay. Hasta este jueves, el fuego ha devorado 7.800 hectáreas en la provincia, con Cuenca, Nabón y Santa Isabel como los cantones más afectados. En el Cerro El Mozo, en la parroquia Cochapata de Nabón, 700 hectáreas de bosque primario han sido consumidas. Pinos, chaparros y eucaliptos han cedido ante el avance de las llamas, mientras al menos un centenar de personas, entre bomberos y comuneros, se esfuerzan por frenar el incendio. Desde el aire, un helicóptero de la Fuerza Aérea suma 5 días lanzando agua. 61 descargas que equivalen a 37.000 litros han caído sobre la zona. En realidad es la parte alta, son los cerros, es una zona sensible donde empezamos nosotros a captar el agua para gran parte de nuestro cantón. Y claro, poco a poco va llegando a sectores poblados. Esperemos que la situación no se agrave, la verdad. En el Parque Nacional Cajas, en Cuenca, el fuego comienza a dar tregua. De los 5 puntos críticos, 3 han sido liquidados. La labor ahora se concentra en Jerez, parroquia Chaucha, donde el incendio ha arrasado 2.660 hectáreas, y en Quitahuayco, parroquia Molleturo, donde otras 1.389 hectáreas se quemaron. Estas son las zonas más altas de la reserva. El fuego está en los picos de las montañas, lo que añade un desafío extra. Solo se puede llegar a pie tras 4 horas de caminata. Cerca de 300 personas, reforzadas por especialistas de la Brigada de Respuesta en Incendios Forestales de Quito, arribaron este jueves para enfrentar el incendio, mientras 2 helicópteros de la policía siguen lanzando agua tomada de la laguna de Yaviucu. En San Pedro de Vilcabamba, en Loja, el combate contra el fuego es un esfuerzo colectivo que desafía la adversidad. Helicópteros descargan miles de litros de agua, mientras comuneros, brigadistas y voluntarios también unen fuerzas, desde cavar una laguna improvisada hasta preparar cientos de platos diarios, enfrentando un incendio que ha consumido ya más de 8.000 hectáreas. Aunque la bruma complica las maniobras de 2 helicópteros de las Fuerzas Aéreas que apoyan el combate al incendio de San Pedro de Vilcabamba, Loja, un grupo de 5 personas logró un avance crucial utilizando una retroexcavadora. Cavaron un pozo hasta formar una laguna a 5 minutos del foco del fuego, evitando largos traslados al río Malacatos.
Hasta ahora, los helicópteros han realizado 88 descargas, liberando un total de 163,000 litros de agua sobre las llamas. Mientras tanto, 200 habitantes también se esfuerzan por contener el fuego. Este jueves, al equipo se sumaron 10 comuneros del Cantón Quilanga y otros 27 bomberos de la Brigada de Incendios Forestales de Quito, quienes se enfrentan jornadas de hasta 13 horas con vientos que oscilan entre 6 y 56 kilómetros por hora. El inicio de nuestras labores es a partir de las 4 de la mañana. Tardaríamos entre 2 a 3 horas hasta llegar a la cabeza del incendio. Y con el personal nosotros debemos descender a partir de las 17 horas. En este esfuerzo también destacan las manos de 20 voluntarias que desde un hospicio preparan alimentos para brigadistas y comuneros. Preparan cerca de 800 platos diarios. Ellas están trabajando desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Siria Carrión, de 79 años, es una de ellas. Ella se encarga de preparar sopa de arveja con guineo. Yo tengo mis añitos, pero igual el sentimiento es igual con todos los que están combatiendo el fuego, están exponiendo su vida por la de nosotros. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el incendio ya ha destruido 8.548 hectáreas en la ciudad de Loja. Según Fundamedios, a la reforma del reglamento, la ley de comunicación que planteó el gobierno para permitir el ingreso de capitales extranjeros a los medios de comunicación, debería sumarse una reforma a la ley de regulación de mercado, que actualmente impide que empresarios nacionales también puedan invertir en esa actividad. El observatorio recuerda que un cambio similar realizado por el correísmo en 2013 solo favoreció a un empresario para adquirir medios en Ecuador. Luisa María Heredia con el informe. La segunda reforma al reglamento a la ley de comunicación que hizo Daniel Noboa para permitir que capitales o personas extranjeras puedan participar en el paquete accionario de los medios de comunicación ha despertado dudas en el gremio. ¿Qué se tiene en mente? ¿A qué grupos se quiere favorecer? Si la idea del presidente o de quienes lo asesoraron para realizar esta reforma es abrir el mercado para que los medios de comunicación en el Ecuador se fortalezcan, tendrían que hacerlo de forma integral. Hace falta un cambio normativo que también podría plantear el gobierno. La ley de regulación del mercado impide que los empresarios nacionales inviertan en medios de comunicación. Entonces, en este momento tenemos una distorsión enorme. Se permite la inversión de empresarios extranjeros, pero no se permite la inversión de empresarios nacionales en los medios de comunicación del país. Y cita antecedentes. En el 2013, cuando se crea la ley de comunicación, después se reforma el reglamento a la ley de comunicación, lo que se hizo es legislar ad hoc para favorecer a un empresario mexicano, el Fantasma González. Ricaute se refiere a Remigio Ángel González, un empresario mexicano nacionalizado guatemalteco, propietario y fundador de una red latinoamericana de medios. Es dueño de al menos 35 canales de televisión, 114 radiodifusoras y 2 periódicos. En Ecuador, de Diario El Comercio, decenas de estaciones radiales y 2 canales. Si estamos buscando que extranjeros se apropien de frecuencias de medios de comunicación que ya están establecidos porque son incómodos al poder, estamos ante una gravísima amenaza a la libertad de expresión. El gobierno, en la primera reforma al reglamento, estableció un plazo de 60 días a partir de su publicación en el registro oficial, que se concretó el pasado 18 de octubre. Y posteriormente, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, anunció que la convocatoria se hará el 19 de diciembre. Obras de teatro en Guayaquil y danza folclórica como parte del Festival de Artes Vivas en Loja también son parte de la agenda cultural de la semana. Luis Alfredo Zúñiga con el detalle de este y otros eventos. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador conmemora sus 75 años con un concierto en la Casa de la Música en Quito. La presentación contará con el pianista ucraniano Oleg Poliansky como solista. El repertorio incluye el concierto número 2 para piano de Sergei Prokofiev y la sinfonía número 2 de Alexander Scriabin. La función será este viernes 22 de noviembre a las 8 de la noche, bajo la dirección de Yuri Sobolev. En el Festival de Artes Vivas de Loja se presentará el Ballet Folclórico Municipal Suayay en la Plaza Central.
La gala, que arranca a las 10 de la noche del viernes, contará con más de 20 bailarines en escena, con trajes típicos y música tradicional. El evento es gratuito. En el Teatro Centro de Arte de Guayaquil se presenta la obra ¿Quién entiende a los hombres? Esta tragicomedia cuenta la historia de John y Rebeca, una pareja que acude a terapia porque ella está desesperada por entender a su esposo. Aló, Rebeca, ¿dónde estás? Durante esta tensa pero divertida sesión expondrán sus discusiones. Con la actuación de Carolina Osa y Giovanni Dávila, se dará esta obra a las 8 de la noche, el sábado 23 de noviembre. Abre la refrigeradora y vacía todo lo que hay ahí, y sobre todo la mortadela. La polémica obra de arte denominada Comediante, que consiste en una banana pegada con cinta adhesiva a la pared, se subastó en la ciudad de Nueva York por más de $6 millones. Una costosa instalación del artista Mauricio Catalán, que causó furor en 2019 y que fue adquirida por un millonario chino. Esta es Comediante, una pieza creada por el artista italiano Mauricio Catalán. La idea surgió cuando compraba guineos en una tienda de comestibles en Miami por aproximadamente 30 centavos. La obra fue presentada en la edición 2019 de Art Basel Miami Beach, en la pared exterior de la galería. Catalán puso la banana en la pared, la pegó con cinta adhesiva y se fue. Asegura que esperaba todo tipo de reacciones, o ninguna. Pero el revuelo que causó fue enorme. Miles de personas se acercaron para tomarse fotos con la fruta. Así también críticos, estudiosos y comunicadores. Y entraron en el mayor debate del mundo artístico actual. ¿Qué es arte y qué no? Otro artista conceptual, David Datuna, se comió la banana. Dijo que lo había hecho para crear otra obra, a la que llamó El Artista Hambriento. Pero al rato pusieron otra en su sitio y siguió la exhibición. Fue tanto el furor que muchos preguntaban cuál era el concepto. La prestigiosa diseñadora neoyorquina Sarah Andelman lo entendió como una burla contra lo absurdo del mundo actual y lo que valoramos realmente. Seducida por esta representación, pagó $120,000 para llevarse la obra a casa. Otros dos compradores pagaron $120,000 y $150,000 por dos réplicas. Pero la fama de Comediante sigue vigente y llegó a Nueva York, donde ayer se subastó por $6,2 millones en la casa Sotheby's. El comprador fue Justin Sun, un emprendedor chino de criptomonedas, quien recibió el certificado de autenticidad de la obra y la recomendación de cambiar la fruta cada 7 días. Amada por unos, odiada por otros, la obra de Catalán continúa provocando polémica, mezclando la sencillez con la locura. Ecuador ya puede emitir certificados de inversión audiovisual. El gobierno destinó $12 millones para ese incentivo. Y esto permitirá que los productores de películas, documentales o videos nacionales o extranjeros puedan recuperar hasta el 37% de su inversión. Francisco Garcés con el informe. Ecuador se vuelve atractivo para los cineastas o productores de piezas audiovisuales. El gobierno ya puede emitir certificados de producción audiovisual que permiten a los creadores recuperar hasta el 37% del costo de los proyectos audiovisuales o de videojuegos que se produzcan en el Ecuador. Los beneficiarios serán productores nacionales que presenten proyectos cuyo presupuesto tenga al menos el 20% de inversión extranjera directa. Aquellos que tengan contratos de coproducción con firmas extranjeras y productoras y estudios internacionales que establezcan subsidiarias en el Ecuador. El gobierno destinó $12 millones para financiar el incentivo durante el próximo año. Espera inversiones extranjeras de $32 millones en el sector audiovisual. El objetivo de los certificados es hacer competitiva a la industria audiovisual del Ecuador, atraer la inversión extranjera y generar empleos. El monto de la devolución posible para las producciones es el más alto de la región. Es el 37%, el segundo en la lista es Colombia con un 35% y el tercero es Uruguay con un 25%, entonces ya nos pone, en la mira. Además, por supuesto que el Ecuador es conocido por sus bondades, de nuevo paisajísticas, culturales, que pueden ser muy bien exploradas, pero necesitábamos tener un mecanismo de interés para que los productores quieran apostar.
El incentivo aplicará para todo tipo de producciones, desde videos musicales con presupuestos de $30,000 hasta largometrajes con costos superiores a $400,000. Una vez hecha la inversión, el productor podrá solicitar el certificado de producción audiovisual que emitirá el SRI por el monto proporcional al costo total del proyecto. Ese documento puede servir para pagar los impuestos, eso es una de las vías, y también se puede este certificado o este título de valor emitido, se puede poner en la bolsa de valores, justamente se lo puede vender para tener la liquidez, el dinero y poder pues hacer ya sus próximas inversiones. Los certificados son parte de los incentivos que estableció la Ley para la Transformación Digital Audiovisual. En ella se contempla que la importación de bienes para las producciones audiovisuales gozan de exoneraciones de impuestos y también la eliminación del impuesto a la salida de divisas para el pago de remuneraciones en el exterior. Actrices, cantantes y celebridades desfilaron por la alfombra roja del evento Mujer del Año de la revista Elle. Eva Longoria lució un vestido dorado con hombro descubierto. Demi Moore destacó con un largo metalizado. Selena Gómez con un traje negro de terciopelo. Julianne Moore con un largo rojo de manga larga. Y Zoe Saldana con un vaquero y corsé. También estuvo invitado el director Pedro Almodóvar. En la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía de siempre, amigos. Televistazo regresa mañana en su primera emisión a las 5:55. En contacto directo estará Sofía Cordero, politóloga, para analizar las movilizaciones de hoy en el país. Además, Patricia Borja, experta en seguridad social, para analizar el impacto de los proyectos económicos urgentes del presidente Daniel Noboa en el IES. Sigan las noticias a toda hora en nuestra página web ecuavisa.com. Gracias por habernos acompañado, amigos. Buenas noches.